Creepypasta. El capítulo exclusivo del Chavo del 8. Chavo, ¿te sientes bien? Un día lluvioso del año 1996, yo estaba solo en mi casa. Mis padres me habían dicho que regresarían en la madrugada por algo que había pasado en sus trabajos. Yo les dije que no habría problema, que me quedaría cuidando de la casa. Ellos se fueron sin preocupaciones. Todo ese día me la pasé viendo los legendarios capítulos del Chavo del 8. Recuerdo que siempre me sacaban una sonrisa y me hacían reír siempre. Pero ese día fue donde casi lo pierdo todo, por culpa de algo que jamás pensé que sucedería. Eran las 11 de la noche y mis padres no regresaban, la lluvia no terminaba y yo seguía viendo el Chavo del 8. Y como ya era muy tarde, decidí irme a dormir. Apagué la televisión, subí al segundo piso en donde estaba mi cuarto y me fui a dormir. Desperté a las 2 de la mañana, gracias a un sonido que parecía venir de la sala de estar. Fui a investigar qué era ese sonido por toda la casa pero no vi nada, pero vi algo que me llamó muchísimo la atención. La televisión estaba encendida, como si alguien la hubiera encendido. Estaban transmitiendo los capítulos del Chavo del 8. Lo primero que pensé era que mis padres ya habían regresado pero no fue así. Entonces, ¿quién rayos prendió la televisión? Eso me incomodó bastante, pero no le tomé mucha importancia ya que decidí apagar la tele. Pero esta no se apagaba, tuve que darle 6 veces el botón de apagar para que la tele se apague. Era todo muy extraño, pero no quería darle tantas vueltas al tema, ya que me daba bastante miedo. Subí al segundo piso y me volví a dormir. A eso de las 2:30 de la mañana, volví a escuchar otro sonido que venía de la sala. Volví a revisar pero no había nada, y otra vez, la televisión estaba encendida, transmitiendo los capítulos del Chavo del 8. Esto ya no era normal, tenía que haber alguien sí o sí para que la tele se prenda 2 veces. Apagué la tele pero no se apagaba, le di al botón de apagar 6 veces pero tampoco se apagaba. Tuve que darle 16 veces el botón de apagar para que esa porquería se apague. Volví a subir al segundo piso y me dormí. Pero cuando eran las 3 de la mañana, escuché otra vez ese maldito sonido. Ya estaba muy enojado, revisé por toda la casa y no vi nada, la televisión estaba encendida dando el Chavo del 8, pero ahora me di cuenta de algo muy inusual que no había visto. Había un disco del Chavo del 8, con unas letras rojas que decían: Chavo, ¿te sientes bien? El nombre del disco me llamó muchísimo la atención, pero decidí verlo mañana por la tarde. Pero por alguna extraña razón, ya no podía dormir. Así que decidí ver qué era lo que contenía ese disco tan extraño del Chavo del 8. Lo coloqué en la televisión y ahora sí, empezó el capítulo. El capítulo empezó con el Chavo, con la piel llena de sangre y con una mirada perdida, y arriba habían unas letras de color rojo que decían: No podrás salir de esta pesadilla hasta que se termine este espectáculo, de lo contrario, si no obedeces lo que te estoy diciendo, te arrepentirás para siempre. Lo único que te pido es que veas todo este espectáculo hasta que se termine. Cuando vi ese mensaje, pensé que se trataba de una simple broma, pero por si acaso, decidí ver todo el capítulo. El capítulo empezó de noche, toda la vecindad estaba durmiendo. El Chavo estaba durmiendo, pero se podía ver que tuvo una pesadilla en donde un loco asesino entró a la vecindad y empezó a matar a todos. Antes de que mataran al Chavo, el asesino le dijo: Escúchame, pequeño, si tú haces cualquier crimen que se considere un delito, podrás conseguir todo lo que quieras en la vida. Jamás olvides estas palabras. Luego de que el asesino dijera eso, el asesino apuñaló al Chavo, y el Chavo se despertó. Podía ver que los ojos del Chavo se ponían de color rojo. El Chavo se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo, para luego irse al baño. El Chavo empezó a cortarse trozos de su piel, y con su sangre empezó a formar símbolos satánicos en el baño. Kiko se despierta y escucha sonidos extraños del baño. Cuando Kiko fue al baño, vio al Chavo cortándose con el cuchillo trozos de su piel. Kiko empezó a gritar a más no poder, pero el Chavo le tapó la boca, y empezó a manipular a Kiko, diciéndole la frase que le había dicho el asesino en la pesadilla.
Kiko le hizo caso al chavo, y él también empieza a cortarse con el cuchillo trozos de su piel, también formó símbolos satánicos con su sangre. Y no solo eso, también Kiko se arrancó los ojos. Toda la vecindad se despertó gracias al grito de Kiko. Primero Don Ramón se dirige al baño, y ahí ve a los dos. Don Ramón sale corriendo del baño, pero el chavo agarró su mano. El chavo le da una puñalada en el brazo a Don Ramón, luego sale Doña Florinda a defender a Don Ramón. Mientras el chavo estaba apuñalando a Don Ramón, Kiko se dirige a la cocina y cogió una motosierra. Doña Florinda empieza a golpearle muy fuerte el chavo, pero el chavo con el cuchillo empieza a darle varias puñaladas en la cabeza a Doña Florinda. Mientras ella estaba gritando del dolor, a Don Ramón le da un ataque de ira y se abalanza hacia donde estaba el chavo. Estos dos empiezan a golpearse de mil formas. Pero de la nada aparecen la Chilindrina y el señor Barriga. Estos dos empiezan a golpear al chavo a más no poder, el chavo parecía que iba a morir. Y cuando el chavo estaba a punto de morir, aparece Kiko con la motosierra. Kiko empieza a desquebrajar y descuartizar todo el cuerpo de Doña Florinda y de Don Ramón, el chavo empezó a golpear a la Chilindrina, el señor Barriga le da un puñetazo a Kiko. El chavo se abalanza hacia donde estaba el señor Barriga, y estos dos empiezan a golpearse de mil formas. Kiko se recupera del golpe que le dio el señor Barriga, y con la motosierra, descuartizó todo el cuerpo del señor Barriga, lo cual este y los demás terminan cubiertos de sangre. El baño estaba repleto de sangre, la motosierra y el cuchillo del chavo y de Kiko estaban cubiertos de sangre. No solo era sangre, sino que la sangre estaba infectada, pero a Kiko y al chavo no les importaba. Y con toda la sangre que había en el baño, el chavo y Kiko empiezan a formar símbolos satánicos por toda la casa. Mientras estos dos estaban prácticamente maldiciendo su casa, se podía ver que el chavo se estaba riéndose a más no poder, y Kiko dijo: "Nuestra amistad jamás se acabará, ¿no es así?". El chavo le dijo: "Claro que no". Luego, el chavo se dirige a su barril y saca alcohol y un cerillo. El chavo le dijo: "¿Sabes lo que significa esto, verdad?". Kiko estaba muy confundido, pero el chavo empieza a rociar con alcohol todo el cuerpo de Kiko. Kiko le dijo: "¿Qué estás haciendo?". El chavo respondió con risas. Luego, con el cerillo, el chavo prendió fuego al cuerpo de Kiko, y Kiko empieza a gritar de dolor a más no poder, se podía ver que Kiko no podía hacer absolutamente nada para apagar el fuego. Mientras Kiko estaba sufriendo a más no poder, el chavo se estaba riéndose a más no poder. Kiko se estaba arrastrándose para apagar el fuego, pero este no se apagaba. A Kiko le da un ataque de ira, y empieza a golpear al chavo, con las últimas fuerzas que le quedaban. El chavo simplemente no hizo nada, el chavo estaba esperando a que Kiko estuviera a punto de morir para decirle sus últimas palabras. Kiko ya no podía hacer nada, él solo estaba esperando su muerte para dejar de sufrir. El chavo no paraba de reírse como un psicópata. Ahora sí, Kiko ya estaba a punto de morir. Pero antes de que el chavo le diera con la motosierra para acabar con su vida, el chavo le dijo: "Seremos amigos para toda la eternidad". Luego, el chavo le da con la motosierra a Kiko y este muere. Yo en ese momento vomité, no quería saber absolutamente nada sobre esa mierda que había visto. Intenté sacar el disco pero este se había trabado. Me enfadé tanto que terminé rompiendo toda la televisión sin importar lo que pase. En ese momento yo me había olvidado sobre el texto que había al principio del capítulo. Después de romper la televisión, me fui a dormir. Grave error. Cuando estaba a punto de dormir, escuché un ruido que venía afuera de mi casa. Luego, escuché que alguien estaba tocando la puerta principal de la casa. Yo bajé las escaleras, miré por la ventana, y ahí vi lo más escalofriante que se haya visto. Era una figura humanoide que se parecía mucho al chavo, solo que este no tenía ojos y todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, también se podía ver que tenía un cuchillo y una motosierra. Cuando vi eso, rápidamente subí al segundo piso y me escondí en mi habitación. Escuchaba como ese hombre estaba tocando la puerta principal sin parar. Y de la nada, el hombre logró romper la puerta principal. Escuchaba como ese hombre me estaba buscando por todas partes.
y de repente, escuché sus pasos que estaban subiendo al segundo piso. El hombre entró a la habitación de mis padres y me estaba buscando. Pero yo no estaba ahí, así que el hombre no me pudo encontrar. Pero el hombre se dirigió hacia mi cuarto, y ahí escuché que estaba tocando la puerta sin parar. Si ese hombre intentaba romper la puerta de mi cuarto, yo me tiraría de la ventana. Pasaron 10 minutos y el hombre seguía tocando la puerta, pero de la nada, empezó a chorrear sangre abajo de la puerta. Yo pensaba que si esa sangre era de mis padres. El hombre seguía tocando la puerta. Y de repente, el hombre rompió la puerta de mi cuarto. Podía ver que el hombre me estaba buscando por toda la habitación. Su última opción fue mirar hacia abajo de la cama. Cuando el hombre miró abajo de la cama, ahí estaba yo. Yo rápidamente abrí mi ventana y sin pensarlo 2 veces, me tiré por la ventana. Me hice muchísimo daño, me hice tanto daño que me desmayé. Desperté en una casa que se parecía mucho a la del chavo. Podía ver que estaba en un baño, con las luces apagadas, lo único que alumbraba el baño, era una pequeña chispa de fuego. Pude notar que estaba atado a una silla con una soga, también tenía una cinta en la boca. Cuando miré hacia la izquierda, ahí vi a toda la vecindad muerta sin ojos y descuartizados. Me asusté muchísimo, y a mi derecha, estaban mis padres muertos y totalmente descuartizados. Empecé a gritar pero la cinta me tapaba la boca. En el techo podía ver que había símbolos satánicos. En ese momento me oriné encima, pero no me importó. Yo pensé que iba a morir, pero vi un cuchillo cerca de la silla en donde yo estaba atado. Rápidamente agarré el cuchillo, y empecé a cortar la soga y logré escapar de la silla. Cuando intenté correr, veo que mis piernas estaban totalmente quietas gracias a la caída. Y también pude notar que todo mi cuerpo estaba cubierto de sangre. Salí del baño arrastrándome desde el piso. Pude ver que el chavo estaba viendo televisión mientras se estaba riéndose a más no poder. Yo intentaba buscar la puerta que me haría escapar de esa casa pero no la encontraba. Cuando por fin encontré la puerta, vi que esta estaba con seguro. Ya no sabía qué hacer, decidí ir a la habitación de Kiko para esconderme. Y de milagro, encontré una ventana que me ayudaría a escapar de la casa. Pero la ventana estaba bloqueada, tenía que romper la ventana para escapar de ahí. Pero el chavo se iba a dar cuenta y me iba a matar. Yo quería salir vivo de ahí, y no me importaba si ese hombre se daba cuenta, así que rompí la ventana sin importar lo que pasara y me escapé de esa casa. Pude escuchar cómo el chavo apagó la televisión y me empezó a buscar. En ese momento yo me escondí en un arbusto. El chavo salió de su casa con el cuchillo y la motosierra. Él me estaba buscando pero no me encontraba. Pero de la nada, yo moví una rama sin querer, y el chavo se dio cuenta, y empezó a correr hacia donde yo estaba. En ese momento me arrastré lo máximo que pude, pero el hombre ya estaba al lado mío. El chavo me dijo: ya ha llegado tu fin, despídete de este mundo, ya que nadie te va a salvar, nadie se ha podido escapar de mí, es hora de que te lleve al infierno. Cuando escuché eso, simplemente no hice nada, dejé que ese hombre me haga todo lo que quisiera. Mientras el hombre me estaba apuñalando, yo estaba pensando en cómo esto sucedió gracias a un simple disco. En serio, no podía creer cómo todo este desastre sucedió gracias a un simple disco que parecía totalmente inofensivo. Cuando el hombre me dio la última puñalada para acabar con mi vida, desperté en una cama y en una habitación que se parecía mucho a la mía. Todo había sido una pesadilla. En ese momento lo primero que hice fue abrazar a mis padres a más no poder, pero ellos estaban enojados ya que yo había roto la televisión. Pero yo les conté toda la pesadilla que tuve, y ellos al final me perdonaron y nos abrazamos. Pero luego me puse a pensar. ¿En serio en la vida real había roto la televisión? Si se supone que todo había sido una pesadilla. Luego, toqué el botón en donde se guardan los discos, y ahí estaba el disco del Chavo del 8. Yo dije: ¿qué? ¿Qué carajos había pasado? ¿Todo esto fue real o me volví loco? Desde ese día, dejé de ver todo lo relacionado con el Chavo del 8. Nunca pude encontrar ese extraño disco del Chavo del 8. Jamás sabremos si esto que me pasó fue una pesadilla o si realmente sucedió. Ya pasaron más de 25 años y todavía no he logrado resolver ese misterio. Pero es mejor que se quede así, ya que nunca más quisiera volver a pasar una experiencia así.
Adiós.